Gracias, Padre Celestial, porque has llegado a nuestra vida, Señor, para traer perdón, redención y salvación, Señor. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas, Señor, con un futuro, Señor, expectante, glorioso, Señor. Padre Celestial, queremos hoy día conocer más de ti, de tu persona, de tus cosas, Señor, de tus características, Padre. Saber más, adentrarnos más en el conocimiento tuyo, Señor. Nos entregamos este tiempo y nos disponemos a recibir de ti, Señor, con un corazón dispuesto y así agradecido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se oye bien, no? Sí. Bueno, seguimos después de 2 semanas de interrupción con este curso de conocimiento del Espíritu Santo. Estamos en el don, bueno, partimos por el don primero, ¿no? El don de palabra de sabiduría. A ver si les hago una pregunta. Gracias. ¿Quién me puede decir una diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de conocimiento? O palabra de ciencia también, ¿no? Algo así sencillo, con sus palabras nomás. No me den la definición del libro, ¿no? Pero no, pero el don, estoy hablando de los dones. O sea, me explico mejor. El don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia o conocimiento. La sabiduría de Dios es para todos. Y la otra es para solamente algunos. ¿Sí? Ah, ya. Eso sí que no sabía. La sabiduría de Dios está lista para todos. Pero es que eso es la sabiduría de Dios, pero palabra de sabiduría como un don específico nombrado en la Escritura, ¿sí? Ya, más o menos. Sí, revelación de Dios, pero conocimiento también, o ciencia también. Específica, porque la palabra de sabiduría es una buena sabiduría, pero la palabra revelada es específica a una persona. Ya. El don de ciencia es algo específico que Dios revela respecto a una situación en un momento específico. Claro. Para eso, Mm, en ese momento, mm, se da a conocer alguna situación. claro. Claro. Y ahí, pastor, ahora, palabra de sabiduría es el medio por el cual se obtiene. ¿La sabiduría? Sabiduría, palabra de sabiduría. El medio por el cual se obtiene. Es como lo que dice también Felipe. Claro. Pero, a ver, es que, mira, entre profecía, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, a veces uno se confunde porque son muy cercanos. Una palabra de sabiduría puede venir a través de una profecía. Y también a través de, o sea, una profecía puede venir una palabra de ciencia, pero la palabra de ciencia, como dice Felipe, es algo mucho más específico, más
inmediato, por decirlo. Y un ejemplo que puedo yo entender bien claramente es cuando a veces hay liberación y Dios revela el nombre del espíritu que está operando en la persona, o qué espíritu es. Y eso sirve para esa situación, en ese lugar, en ese contexto, para ese momento. No es algo que uno pueda decir que es para la iglesia, por ejemplo, o que marque una dirección, que eso es lo que sí hace la palabra de sabiduría, ¿no? Que es, en el fondo, es dada a nosotros para sobrenaturalmente, para darnos dirección y guía. La sabiduría de Dios se obtiene a veces no por medios sobrenaturales. La sabiduría de Dios se obtiene por la Escritura, ¿no? Por conocer la Escritura, por un curso, por una conversación, por un consejo. Pero es diferente a palabra de sabiduría, porque palabra de sabiduría implica revelación sobrenatural de Dios a la persona o a la congregación. Pero tiene un carácter sobrenatural. ¿Se entiende o no? Por ende, palabra de ciencia también. Sobrenatural. ¿Sí? Bueno, ustedes están listos entonces para empezar a operar en palabras de ciencia, sabiduría y profecía. Bueno, la vez anterior hablamos también sobre los 3 tipos de sabiduría en general que hay. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál? A ver. Exactamente. Humana. El hombre tiene una sabiduría. Tiene sabiduría. Tiene sabiduría para hacer las cosas, para enseñar, por ejemplo, un artesano o un carpintero, enseñar a un aprendiz, o un profesor en la universidad, a veces con mucha sabiduría enseñan, ¿no? Un papá o un hijo también. Hay una sabiduría humana que a veces como que antagoniza con la sabiduría de Dios. Entonces hay una lucha ahí por cuál es la que va a prevalecer, ¿no? Cuando una persona empieza a caminar con Cristo, está esa lucha. Y también está la sabiduría del diablo, que es abiertamente espiritual, diabólica y perversa, ¿no? Que guía también y que da inteligencia increíble a veces, ¿no? Astucia para cometer hechos diabólicos de mal, astucia. Tremendo. Bueno, hoy día vamos a ver el propósito de esta palabra de sabiduría. ¿Para qué sirve? ¿Por qué Dios la da? Pero antes me gustaría hacer un paréntesis y hablar de cómo se expresa este don, cómo se manifiesta el don a nosotros, cómo se nos da. Hay varios medios que Dios usa para dar palabras de sabiduría. Uno de ellos es la voz de Dios, audible, escuchar. En Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12. A partir del verso 12, estaba el profeta Elías, ¿no es cierto?, huyendo de estos reyes perversos, Acab y su esposa, que era más perversa que él. Y este hombre estaba huyendo y en una cueva, escondido, y empieza a escuchar una voz y dice
aquí en el verso 12, pasaron varias cosas, si bien sobrenaturales. Primero, un viento, en el verso 11 dice, ¿no? Un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces Elías cubre su rostro con su manto, sale afuera y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, después viene todo una cosa un diálogo, ¿no? Una instrucción que Dios le da, ¿ah? Sobre a quién ungir como rey a Israel, y le da un montón, le dice varias cosas, finalmente que va a tener un sucesor que es Eliseo. O sea, ahí está la palabra de sabiduría que le está dando toda una dirección, ¿no? Una dirección sobre lo que va a ocurrirle a él, pero también lo que viene para Israel, lo que viene para todo el pueblo. Y esto no a través de una señal espantosa, por decirlo, sino a través simplemente de la voz de Dios, que puede ser un silbo apacible. O sea, no es una voz, puede ser como un trueno, ¿no? A veces Dios habla como una voz de trueno, pero en este caso es una voz así, como un silbido. O sea, hay que como que poner atención para poder escucharla, para poder oírla. Y así habla Dios a veces, como un silbido apacible, una voz apacible. También la voz le habló a Moisés, ¿no es cierto?, en la zarza ardiente. Entonces, Dios manifiesta su don a través de su voz. Eso es algo concreto, real. Uno puede escuchar la voz de Dios. Y esto no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también Dios habla. Le habla a personas, no solamente a los apóstoles, le habla a Ananías, ¿no es cierto? Ve y anda a la calle, tal cual, y ahí hay un hombre, ora por él. Es real, Dios habla. También, y esto es importante, Dios puede manifestar el don de sabiduría a través de un sentir o una intuición guiada por Dios. Porque hay intuiciones, no sé, pues hay intuición de madre, ¿ah? Intuición femenina, ¿ah? O no sé, intuición de los que hacen así y saben cómo va a amanecer mañana, ¿no? Los que tienen intuición para decir qué día va a haber calor en La Serena, o va a salir el sol. Pero la intuición usada por este don es una intuición guiada por Dios. Y ahí es donde muchas veces uno puede fallar, en el sentido de que uno está en un curso lógico de acción para hacer algo. Está en un programa, tenemos un programa, tenemos algo que hacer, tenemos programados ciertos días, ciertas cosas, pero de repente hay señales, hay un sentir que Dios da, en donde Dios dice hay que cambiar, no va por aquí. Y uno tiene que estar muy atento, ¿no?, a ver esto. Cuando estábamos en Vallenar, hubo que hacer un cambio. Dios no estaba programado, al contrario, estaba programado todo. Pero bueno, Dios nos dio ese sentir y
ahí hay un tema. Nosotros lo conversamos como equipo, ¿no? Buscamos consejo. Porque esta intuición hay que probarla. A veces uno tiene un sentir que puede que no sea de Dios. La palabra dice que hay que probar a los espíritus, hay que probarlo todo. Dice, probarlo todo. Y también probar las intenciones del corazón. Es decir, el sentir interno hay que probarlo. Hay que buscar, mira, tengo este sentir. ¿Qué piensas tú? Tampoco se le puede preguntar a cualquier persona, ¿no? Se le puede preguntar a la mamá, al papá, no. O sea, alguien que esté en el mismo sentir de uno, ¿no? En sintonía espiritual. Y ahí entonces ver si esa acción es o no de Dios. Porque Pedro reconvino al Señor, ¿no es cierto? Le dijo, ni tal cosa te suceda, ¿no? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué intuición estaba moviendo a Pedro ahí? Era él nomás, era una cosa de él. Y que se oponía al propósito de Dios. Entonces el Señor lo reprendió ahí. Bueno, también Dios puede hablar a través de sueños y visiones. La palabra profética, palabra de sabiduría puede ser dada a través de sueños y visiones. En Hechos 16:9 estaba Pablo recorriendo, ¿no es cierto?, haciendo su viaje misionero, y pasan dos cosas ahí, ¿eh? O sea, tres cosas en realidad. Dice en el verso 6, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué es lo que está operando ahí? El don de sabiduría, palabra de sabiduría. Viene un sentir o algo, en oración seguramente no explica, pero tuvieron un sentir de que no. Cambio de planes. Atención. Y sin embargo, hay una visión en el 9, ¿no? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que las anunciásemos el Evangelio. O sea, confiaron en la visión. Esta fue una visión de Dios, tuvieron el sentir, lo conversaron y palabra de sabiduría. Qué importante, ¿eh? Importante. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? También del tema que vamos a ver ahora, de por qué, cuál es el propósito de la palabra, ¿no? Pero esas visiones pueden ser para un grupo o para personas, porque ahí hay una clara quién tuvo la visión, o si fueron todos. Puede ser para el grupo o para la persona, puede ser, claro. Claro. O sea, puede ser para la iglesia, puede ser para la congregación. Ahora, cuando uno obedece, o sea, cuando uno sigue la sabiduría de Dios, hay una cosa que tiene un impacto insospechado, ¿no? Porque aquí lo que está en juego, ¿no es cierto?, es la evangelización o la propagación del cristianismo en Grecia. Los griegos estaban recibiendo el evangelio. Y es muy importante porque la cultura griega era una cultura que tenía mucho estatus. En cambio, la cultura hebrea no tenía el mismo estatus. O sea, que hablara un hebreo
al lado de que hablara un griego, era como poner, no sé, a un... hoy día sería una persona de Inglaterra, ¿sí?, educado en Harvard, y al lado, no sé, alguien que se educó sin menospreciar a nadie, mejor no digamos nada, pero hoy día no se puede decir nada, pero claro, era otra cosa. Y qué importante, porque todo lo que viene después viene de la inserción del mundo griego en el cristianismo. O sea, el lenguaje, ¿no? Qué importante el lenguaje, la palabra. Todos los textos, Dios decide que se escriban en griego y no en arameo, porque los hebreos tampoco hablaban hebreo, hablaban arameo, que era un lenguaje más desconocido todavía. Los que hablaban hebreo eran algunos sacerdotes nomás, pero ellos hablaban arameo. Entonces es como escribir el evangelio en, no sé, en mapudungún. Claro, qué bueno que exista, pero no va a pasar de la frontera del río Itata, ¿no? Claro, este es una lengua universal, además un lenguaje muy rico, muy lleno de lenguaje, palabras y todo. Bueno, entonces ahí se ve algo del propósito, ¿no? Propósito de extender el reino. Pero también la sabiduría, la palabra de sabiduría puede servir para resolver problemas y situaciones cotidianas. Un creyente tiene la posibilidad de recibir de Dios una instrucción que le permite resolver una situación personal que puede ser de índole económico, puede ser para resolver un problema. A ver, imagínense esto, ustedes van andando en la noche por una carretera solo y de repente se les pincha un neumático y no pasa nadie, no pasa un auto, no pasa nada y se quedan ahí. ¿Es útil la palabra de sabiduría en esa circunstancia o no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Naturalmente uno dice, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que hago, Señor? Me acuerdo de un matrimonio que fue a Argentina, por acá, por el paso de acá. Y no se le pinchó un neumático, se le pincharon 2 neumáticos. Y quedó parado en la cordillera y estaba oscureciendo. Y ahí, digamos que son 4.000 y tantos metros, en la noche es más o menos heladito, ¿no? Y estaba con niños, con toda la cosa. Y ahí, pidiéndole a Dios nomás, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacemos? Hagamos de vos. Y claro, pasó una persona, lo llevó al próximo puesto que había ahí de gendarme. El puesto tenía unas habitaciones con calefacción, durmieron adentro de las habitaciones toda la noche, al otro día le recibieron un rico desayuno y se fueron con el neumático, lo arreglaron y después alguien lo llevó a él de vuelta para cambiar el neumático y recoger el auto y bajar. Cosas como esas ocurren, ¿no? Pero uno tiene que tener ese anhelo de buscar la sabiduría de Dios y no responder inmediatamente de acuerdo a tu entendimiento, sabiduría, ¿no? Mira, yo creo que te puede costar la vida. En ciertas circunstancias te puede costar la vida. Párate un poquito más acá, párate un poquito más allá. Eso puede ser a veces de vida o muerte. Bueno, en los tiempos de la iglesia primitiva, para resolver cosas cotidianas,
no había muchos medios, po. O sea, hoy día uno va a YouTube y dice, hoy se me echó a perder el calefón, tal pieza está, a ver cómo se hace para desarmarla. Y ahí tú tienes, ya hay alguien que desarmó el calefón y te saca la pieza, ¿no? Pero en esos tiempos no existía eso. Entonces había una necesidad imperiosa de poder acudir, y es algo que el ser humano ha hecho desde tiempos inmemoriales además, pedirle a Dios para ver qué hace, ¿no? Para poder existir. No solamente cosas espirituales, sino que en qué invierto, cómo gasto, cómo administro. ¿En qué colegio pongo a los niños? Se necesita sabiduría de Dios para administrar nuestra vida cotidiana. Aquí vemos que se empieza a fundir todo, ¿no? El conocimiento de Dios con la realidad personal, todo empieza a tener empieza a ser un todo. ¿Ah? Por eso Dios dice, Dios es Dios con todo y en todo, ¿no? Y Él es el todo nuestro también. Está todo enlazado. La iglesia también necesita palabra de sabiduría vital para resolver situaciones, como hablábamos delante, ¿no? Y Dios habla, Dios da consejo, Dios da palabra. A los matrimonios, el apóstol Pablo, a través de estas palabras de sabiduría, nos da un tremendo consejo de cómo deben llevarse las relaciones en el matrimonio. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Esposa, ¿qué les dice? Esa parte, no, ¿estará bien escrita o no? A lo mejor se equivocó algún traductor ahí. Estad sujeta a los maridos, ¿no? A los esposos. Sea ayuda idónea. Y eso es para poder tener victoria hoy día. El matrimonio tiene que tener victoria, ¿no? Ante todas las circunstancias de división, de pleito, de contienda. El diablo también quiere destruir matrimonio. Quiere. Bueno, entonces uno debe anhelar también, Señor, dame palabra, Señor. Eso debe ser un anhelo en nosotros. Salomón tenía este anhelo, ¿no? Era un anhelo de su corazón. Se dio cuenta él, de joven, de que lo que se le venía por delante era súper grande, una tremenda empresa. Y más encima en un pueblo que estaba rodeado de enemigos por todos lados. ¿Y qué hago? ¿Ataco, no ataco? ¿Me quedo? ¿Voy, compro, vendo? ¿Construyo, no construyo? ¿Qué hago, Señor? Entonces, pidió sabiduría y ahí está el tema, que Dios vio con agrado esto. O sea, vio que el corazón de él estaba como anhelante, ¿no? Estaba bien puesto, estaba con una sincera necesidad. Y entonces Dios se la dio. Y bueno, Salomón fue conocido por ser un rey más sabio que todos, ¿no? Jesucristo decía, no hay otro rey como él. No hay. Y bueno, en la Escritura nos alienta a pedir sabiduría, nosotros, para todo. Dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos pedir sabiduría en general,
pero podemos también pedir por palabra de sabiduría para situaciones específicas, más específicas, ¿no? Y también podemos pedir palabra de conocimiento, de ciencia, para poder entender qué es lo que está aquí. Entonces, Dios tiene este don para conducirse en la vida, ¿no? En la iglesia y también nosotros como en forma independiente, personal. La palabra de sabiduría también es absolutamente necesaria para el gobierno de la iglesia, para las personas que están en la administración y liderazgo de la iglesia. Dios ha puesto personas, Él nombra personas a las cuales les da autoridad, ¿no es cierto?, y poder necesario para aplicar la sabiduría de Dios junto con otros dones, ¿no? Esto está en 1 Corintios 12, 28. Dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones diversas clases de lenguas. Aquí está todo este rango de roles que Dios pone y Dios designa, y los cuales necesitan tener sabiduría de Dios para poder operar. En Hechos capítulo 6 vemos la operación del don en el liderazgo de la iglesia. Bueno, ustedes saben el problema que hubo, ¿no?, con los griegos, con los hebreos, que las viudas de los griegos decían que eran desatendidas y todo. Entonces ahí, bueno, la cosa es que ya la iglesia se estaba haciendo grande y no daba abasto. Lo que hacían ellos no daba abasto. Entonces, ellos deciden buscar personas, ¿no? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahí está. Sabiduría, una de las cosas de la sabiduría es buscar sabiduría. Donde haya sabiduría va a haber guía de Dios, una buena elección. No es cualquier persona la que puede entrar en el servicio. No es cualquier persona. No es cualquier miembro de la iglesia. Tiene que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y que tenga realmente un reflejo de sabiduría en él, ¿no? Persona que toma buenas decisiones, que, bueno, da testimonio con sus hechos, ¿no?, de que realmente está siguiendo a Dios. Bueno, y aquí hay algunas cosas que la palabra dice, que necesitamos palabra de sabiduría para estar ante los acusadores. Cuando nos acusen, dice: hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. ¿Qué es lo que habéis de hablar? Es palabra de sabiduría, porque es una revelación sobrenatural de Dios para hablar en ese momento en que uno tiene que presentar
la defensa ante los acusadores. Mateo 10, 18 está. Necesita la persona que está en esa circunstancia responder con sabiduría. También, y esto es bien interesante, necesitamos palabras de sabiduría para evangelizar, para ganar almas. Hay una historia de una persona que era un barbero, esos barberos a la antigua que afeitan con navaja. Entonces era un hombre de Dios lleno de fuego y con todo un anhelo evangelístico. O sea, a cada persona que sentaba y le cortaba la barba le predicaba, pero tenía la estrategia de que sentaba a la persona, le ponía la cosa, lo arreglaba bien y después lo daba vuelta y él con la navaja en la mano decía: hermano, ¿sabes lo que va a pasar con tu vida próximamente? ¿Estás listo para enfrentar la muerte? Entonces la persona se paraba, se sacaba todo y se mandaba a cambiar. Claro. Hay que tener sabiduría para predicar el Evangelio, ¿no? No era la mejor manera, ¿no? Algunos se compran una Biblia bien grande también, bien pesada, así como para ir. No. Necesitamos predicar con sabiduría. Proverbios 11:30. Nos habla (11:30). El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Mira. O sea, una persona que evangeliza bien y que lleva a personas a Cristo es porque tiene sabiduría de Dios. Porque tiene las palabras precisas, porque tiene las palabras adecuadas para hablarle a esa persona y no ahuyentarlo o no sobrecargarlo o no atosigarlo, no espantarlo, no sé. Tiene la sabiduría de Dios precisa. Bueno, también hay una necesidad de sabiduría en tiempos de guerra. Nosotros no lo hemos vivido, pero por ejemplo Israel es un país que constantemente necesita sabiduría de Dios para poder subsistir. Y hay casos en que la sabiduría de Dios, palabra de sabiduría, ha estado presente con ciertos generales o gobernantes creyentes que han ayudado a poder salir adelante en tiempos de guerra. El caso de Israel es constante, ¿no? Lo vemos en todo el Antiguo Testamento, como Dios le hablaba: quédate aquí, no, ataca, avanza, espera, no salgas todavía a la guerra. Todo eso era como que Dios guiaba, Dios estaba haciendo. También la palabra de sabiduría está para los gobernantes, que también, bueno, tiene que ver. Nuestro país no tiene muchos ejemplos de esto, la verdad. Por lo menos ejemplos testimoniales que sean conocidos por la iglesia, no. Esa es la verdad. Pero sí en otros países ha ocurrido. Abraham Lincoln era una persona que consultaba a Dios, oraba, pedía consejo de Dios. El general Eisenhower, bueno, era creyente, no tenía una vida muy de nacido de nuevo, sí, pero sí pedía consejo a Dios. Y bueno,
Hay un ejemplo bien dramático que después de que termina la Segunda Guerra Mundial en China, había un general que era nacionalista y su lugarteniente era cristiano, era general también cristiano. Entonces habían desarrollado una doctrina que era como con principios orientales y toda la cosa, pero también con principios de metodista, de la iglesia metodista, que era la que... Y el general que estaba a cargo de todo el ejército nacionalista chino, se llamaba Chiang Kai-shek, decidió aliarse con los comunistas para combatir a los japoneses. Y no siguió el consejo de esta otra gente, digamos. Entonces, cuando terminó la guerra, significó prácticamente que, porque él era el que estaba a cargo del gobierno de China, pero llegó Mao Zedong con todo su ejército revolucionario y literalmente los aniquilaron. Murieron como 40 millones de personas en esa guerra, solamente en la guerra popular china. Y esta gente tuvo que arrancarse a una isla que hoy día se llama Taiwán y que se conoce como la China nacionalista. Y también hay una China donde hay iglesias cristianas y no se persigue a los cristianos, y es muy occidental, ¿no? Pero en el continente la gran mayoría sucumbió ante el comunismo por una decisión, ¿no? Bueno, vemos entonces que esta dirección no es solamente como algo que va a marcar nuestro camino espiritual o para ciertas cosas, sino que realmente marca destinos. La palabra de sabiduría está ahí para influenciar en nuestro destino. ¿Qué es lo que viene para nosotros? Dios puso un ejemplo muy claro, ¿no? En la guía al pueblo para cruzar el desierto, que es el camino que todos nosotros hacemos cuando nos convertimos a Cristo, ¿no? Empezamos a caminar en Cristo y muchas veces la tierra se nos vuelve un desierto. Estamos solos, nadie nos cree, nadie nos quiere, nos rechazan, no vemos respuesta. Pero ahí Dios tenía, ¿no es cierto?, dos columnas, una de fuego y una de nube, que iban delante. O sea, una guía, siempre delante de ellos. Y Él ha puesto esto, la palabra de sabiduría, como una guía para poder actuar y tal vez prácticamente hacer grandes cosas para el reino. A través de cosas muy prácticas, muy materiales, poder resolver una situación tremenda para el reino de Dios. Un ejemplo muy claro es el arca de Noé. El arca de Noé es una solución de ingeniería naval que no tiene precedente en la historia, ni precedente ni sucesor en la historia de la humanidad. Imagínense, un grupito de personas, muy poco, construyen un barco que tiene el tamaño de un barco petrolero de hoy día. Un barco petrolero. Ese tamaño tenía el arca, para poder enfrentar un mar, una inundación, un mar tempestuoso, con olas gigantes, cosas que se movían para allá, corriente, y poder estar adentro seco. Y con una cantidad de carga también tremenda. Imagínense. Entonces, sabiduría de Dios aplicada a cosas prácticas que se pueden edificar, pero con un propósito
del reino, de salvación, propósito eterno. En el Nuevo Testamento tenemos muchos casos también de guía de Dios, lo que hemos hablado, ¿cierto? A Felipe Dios le dice, termina de aquí, ¿no? Y ándate a Gaza, de Samaria ándate a Gaza. Y en el camino se encuentra con un eunuco, ¿no? Y el eunuco se convierte. El eunuco era de, no recuerdo, Etiopía, ¿no? No, era de... sí, Etiopía. Sí, tienes razón. Sí. No, la reina de Saba era de... Saba es este país, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, la cosa es que la sabiduría de Dios está ahí, disponible, en términos generales, pero también así particulares y específicos, como estos casos que hemos visto. La iglesia va a crecer, va a estar saludable, se va a mover de acuerdo a la voluntad de Dios, si es que hay personas, porque este don opera a través de personas que escuchan y obedecen y actúan, ¿no? Si es que hay personas que tienen este corazón anhelante de buscar de Dios, recibir y entonces poner por obra. Es un desafío. Es un desafío. Porque a veces es triste, pero yo he visto muchas veces que personas reciben palabra de Dios, pero no las ponen en práctica. No toman decisiones. O parten súper bien intencionados, pero al poco tiempo se dan cuenta que es difícil, que es muy duro, que no pueden, y no siguen. No siguen. Entonces, pero la iglesia siempre va a prevalecer si es que estos dones están operando en ella y la iglesia actúa conforme a ello. Importante. ¿Alguna pregunta o respuesta? ¿Una respuesta? Ya. ¿Cuál? Yemen, es Yemen. Sí, Yemen. Sí, muy bien. El actual Yemen, Saba, el reino de Saba. Claro. Jezabel, claro, sí, claro. Sabiduría del diablo. Judas, un ejemplo de sabiduría del diablo también. Judas, totalmente. Claro. También es sobrenatural, sí. También es sobrenatural, por supuesto. Claro. Por lo tanto, puede ser impartida a través de medios sobrenaturales también. O sea, el diablo puede dar visiones, puede hablar, puede hacer señales y milagros. También el diablo puede hacer señales. Qué tremendo, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros si escuchamos una voz que nos dice, nos da una instrucción? A ver, ¿qué harías tú, Amparo, por ejemplo? Si escuchas una voz que te dice algo, no sé, Amparo,
anda a tal lugar y haz tal cosa. O, no sé. O sea, yo creo que, claro, es probar y ¿Cómo probaría? ver si es verdad. Primero, como en el contexto, a veces donde se está dando, a mí me ha pasado que vienen algunas voces, por ejemplo en la intercesión, Ya. y empiezan esas voces como tú no eres digna de estar orando, o qué haces tú si tienes un tema con tu hermano. Ya. Entonces sé que eso ya no es de Dios, Mm. porque no me está llevando como a la meta de la intercesión. Claro. Claro. Y también si se da como en esos momentos medios extraños, también pedir consejo. Pedir consejo. Y como usted comentaba, pastor, de preguntar a personas espirituales como, ¿tuve esta visión o esta voz o este pensamiento? Sí. Qué bueno eso, porque estamos en el contexto de cuerpo, que el cuerpo está diseñado para cubrirse, para protegerse, para mantenerse saludable. Entonces, obviamente que hay que pedirle consejo a alguien que sea del cuerpo. ¿Ah? O sea, realmente que sea una persona que está convertida, con sabiduría, que te vaya a dar un buen consejo. Claro. Porque también a veces uno busca el consejo, o sea, bueno, no uno, pero se busca el consejo de los malos para afirmar un mal pensamiento o una mal decisión. Claro, claro, claro. Y se buscan alianzas. El mal también hace alianzas. Generalmente las personas que están en un camino caído buscan alianzas, apelan a esa sabiduría que no es de Dios. A veces también contrastarla también con la palabra. Sí. También, claro. ¿Es bíblico? ¿Esta visión es bíblica o no? Hay elementos así que uno puede decir, sí, son elementos. Jesucristo podría haber dado esta visión, por ejemplo. Podría haber hablado esta parábola o no sé. ¿Ah? Claro. Pero qué importante desarrollar una intuición sabia. Yo creo que es vital, es central, porque uno puede estar, a veces te puede pillar por sorpresa, ¿no? Y si no estás preparado, si no tienes esa intuición, o si no tomas una buena decisión, puede ser muy malo, muy malo. Claro. Pastor, está viendo que el consejo está cada vez imitando más. O sea, uno quizás vaya para el consejo en tantas partes. Perdón. El consejo realmente se está limitando a la iglesia nada más. Yo veo que no hay otra posibilidad. O a personas que Dios, o sea, a personas que Dios use también, ¿eh? O sea, claro, o sea, me pongo en el caso de que, por ejemplo, claro, como en el caso ese que hablaba de este matrimonio que se quedó ahí y que la gente que estaba a cargo de esa como aduana le dijo, oye, no, olvídense del tema, pasen la noche aquí, se quedan acá, comen y resuélvelo el otro día, porque ellos querían ir y volver, él quería ir y volver a arreglar el auto al tiro. Entonces, Dios puede usar también a una persona del mundo para poder darte un consejo apropiado, digamos. Pero todo es bajo la guía de Dios. O sea, ahí tú tienes que estar bien alineado, ¿no? Y generalmente la cosa es que te da paz. Te da paz. O sea, puede que hayan muchas dudas y cosas, pero finalmente el consejo de Dios da paz. Da paz.
Es así. De una situación bien especial que me sucedió a mí hace años, y cuando estaba encargado de la oración de la iglesia, y yo tenía que estar aquí. Bueno, yo lo he contado, pero quizá hay otros que no lo han escuchado, porque es un testimonio vivo así del Señor, porque yo estaba de mi trabajo, que está en el extremo de la ciudad, y para llegar aquí a la iglesia toma casi 45 minutos. Y yo tenía que estar aquí a las 7, y yo salí de la oficina y estaba parado en Pedro Pablo Muñoz con Cirujano Videla en el borde del río Elqui, en el edificio donde trabajo, y no tenía plata, no tenía nada porque se había cerrado todo del edificio. Y dije, Señor, ¿qué hago? Yo soy el encargado de la oración y tengo que abrir la oración. Y solamente le dije al Señor humildemente, mis pies, o sea, dije, mis piernas son tus piernas, Señor. Llévame a ese lugar donde tengo que estar. Y el Señor a mí me transportó, porque yo llegué aquí 5 para las 7 y yo llegué caminando. No me trajo nadie, o sea, Él me trajo, porque yo veía cómo yo cruzaba la ciudad, todo el centro de La Serena, lleno de gente, y yo miraba y como que iba en una bicicleta, porque iba así iba mirando, así. Iba mirando el estadio del hospital como yo lo pasaba, y de repente como que las piernas, volví como al plano físico real, así humano. Wow. Y estaba aquí, ahí en la puerta de la iglesia, y me estaba esperando solamente la Rosita. Y yo miro la hora, y yo sudaba así, y eran 5 para las 7, y dije, gracias Señor, pero fue así, pero la oración fue con mucho fuego ese día. Entonces, o sea, Dios ahí, claro, yo me acordé cuando Salomón pidió sabiduría para administrar un tremendo pueblo de 3 millones y no sabía cómo hacerlo. Bueno, yo no sabía cómo resolver ahí un tema que era del Señor, o sea, yo tenía que responder, era el encargado en ese momento y tenía de abrir la oración. Qué bueno, fue así. Qué buen encargado, Francisco. Pero siempre imagínate, tuviéramos todos los encargados, tuviéramos todos con esos dones sobrenaturales operando 100%. Wow. Sí, o sea, eso ha sido Gracias, maravilloso. Señor. Siempre me recuerdo de eso porque fue increíble como. Qué bueno. Como pero el Señor qué bueno eso. Dio respuesta tú de pediste inmediato. Porque alguien podría haber pensado, claro, bueno, pucha, lamentablemente no va a llegar, me van a tener que esperar nomás. La circunstancia, o sea, no puedo nomás. Claro. Ahí en el fondo, pedid y claro, se os dará. Claro. Y fue en lo inmediato la respuesta, no claro. Fue así, pero en el segundo, que yo en el segundo cuando dije eso, el Señor me empezó todo se movió. Oye, ¿y no andabas con un video ahí, una cámara ahí, para haberte grabado así? Pero ¿sabes? Lo único de que puedo indicar que en ese transcurso yo iba con gozo. Claro. Iba así con gozo mirando. Qué bueno. Así, pero fue increíble cómo yo miraba así todo, cómo pasaba súper rápido. Y de repente llego así, ¡pah! Es que, claro, eso es como que cuando opera la cosa sobrenatural, lo natural como que se separa, ¿no? Y es un tiempo diferente. A lo mejor, no sé, a lo mejor tú lo hiciste caminando tranquilamente, pero Dios como que contrajo el tiempo, no sé, algo debe haber ocurrido. Sí. Claro. Mira, lo que a mí me llama la atención de ese evento es la importancia que le da Dios a la oración. Claro. O sea, hizo todo eso para que la oración comenzara a orar. O sea, para Dios es muy importante. Es importante. Cuando nosotros vamos a orar, que si nos vamos a juntar, nos juntemos a orar.
Claro. Solo que me enseña a mí eso. Sí, pues, de todas maneras. Bueno, qué bien, ¿no? Aprendemos cada día más con cosas que Dios también revela, ¿no? La sabiduría de Dios que está oculta, Él la está mostrando. La semana próxima vamos a seguir con los dones y yo creo que durante todo enero, febrero vamos a parar, yo creo, ¿no? Por vacaciones y todo. Pero vamos a estar durante todo este mes conociendo más del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta tarde, Señor. Gracias por los testimonios, por la palabra que hemos escuchado. Queremos anhelar, Señor, esta sabiduría, Señor, tan importante para conducirnos en esta vida, Señor. Padre, que no se aleje de nosotros tu sabiduría, Señor. Que la busquemos como tesoro. Que sea para nosotros un bien preciado, Señor. Y que esté disponible cada vez que nosotros la pidamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Haznos buenos administradores de ella, Señor, también. Personas que oyen y actúan. No solamente oidores, sino que también hacedores, Señor. Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por esta semana, por los plantíos, por la reunión del domingo, por este mes también, Señor. Que sea un mes bueno, Señor, para nosotros como iglesia, Señor. Y también te pedimos por nuestras vacaciones, por los que van a salir, los que van a tomar un tiempo, para que tú también, tu sabiduría esté presente, Señor, para decidir qué hacer, dónde ir, a qué lugar, Señor, tú los puedes llevar, Padre. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén.